Deriva génica. Introducción. En el presente trabajo, la tesis principal es conocer qué es la deriva génica, sus principales características, ventajas y desventajas, que supone además de encontrar analogías que ejemplifican el concepto de deriva génica con especies endémicas. Existen palabras clave como son génica, poblaciones y deriva génica. Objetivos. Al finalizar, el alumno deberá ser capaz de describir características de la variabilidad genética, así como valorar y relacionar cada una de ellas con su entorno y vida diaria, aprender sobre la variación génica y cómo es un proceso de impacto biológico. Además, deberá identificar ventajas y desventajas de la deriva génica, relacionarlas entre sí y reconocer a cada una como parte de un proceso. Explicar ejemplos, tipos y datos curiosos de relevancia acerca de la deriva génica. Los materiales utilizados fueron uso de computadora, navegador Google y Ecosia para la búsqueda de información, reuniones vía Google Meet para la organización del trabajo, uso de WhatsApp para la continua comunicación entre integrantes, implementación de grabadoras de voz para adjuntarse a la presentación del video creado en PowerPoint, aplicaciones implementadas en BLLO, app para editar videos, cámara de dispositivo móvil propio, página web de imágenes animadas o GIFs, obtención de imágenes vía Pinterest y Google, implementación de YouTube para la mejor comprensión del tema, además de volver a revisar los videos dados por el profesor. Método. Llevamos a cabo una reunión en la aplicación Meet para llegar a un acuerdo como equipo sobre la forma en la que se realizaría el trabajo. Se planteó el problema y lo siguiente que se realizó fue un guión sobre lo que hablaríamos a lo largo del video. Se dividió el desarrollo por subtemas que fueron asignados equitativamente a cada miembro de manera aleatoria. En dicho guión, lo primero que se hizo fue buscar fuentes consultadas sobre el tema y la verificación de estas con base a criterios previos sobre los procesos correctos con la elección de fuentes bibliográficas. Posteriormente, la búsqueda de fuentes se realizó en la selección informática del documento. Una vez se contó con la información, únicamente se comentó en el chat de grupo si era correcto cada punto que se mencionó. Una vez que el equipo estuvo de acuerdo con cada planteamiento del guión, se cerró dicho documento. Se dio paso a la elaboración de la presentación de la aplicación PowerPoint. Una vez completada la presentación en PowerPoint, se tendría que mandar cada diapositiva y de cada diapositiva una nota de voz sobre el tema que se le asignó. Con el video de presentación elaborado, únicamente fue necesario unirlo al video de presentación y mencionarlo en el punto número 2. Se realizaron ajustes de edición y el producto estuvo listo para ser presentado. Marco teórico. La deriva génica es un mecanismo de la evolución y se refiere a las fluctuaciones aleatorias de las frecuencias de los alelos de una generación a otra, debido a sucesos aleatorios. La deriva génica puede causar que ciertos rasgos pasen a ser dominantes o desaparezcan de una población. Los efectos de la deriva génica son más que pronunciados en las poblaciones pequeñas. Es el cambio aleatorio en las frecuencias de nuestro ADN de una generación a otra, y como resultado de este suceso fortuito, ya sabes, se pueden poner en evidencia ciertos rasgos particulares en la población. Es algo que puede causar que el tipo concreto de genes pase a ser más dominante, que en cierta enfermedad desaparezca de una población, así que, de nuevo, es un hecho casual y parte de un proceso evolutivo. Pero, ¿qué es la deriva génica? La deriva génica es uno de los mecanismos de la evolución que siguen ocurriendo hasta nuestros días. La evolución nos dice cómo la vida se ha desarrollado desde los protosaurios hasta los organismos más complejos como lo son los mamíferos. Si bien es uno de los mecanismos, no es el único. Recordemos que dentro de estos mecanismos entran las migraciones, las mutaciones y la selección natural. Sin embargo, nos debemos enfocar en la deriva génica y su amplia gama de muestras de la variabilidad de la vida que nos permite entender que somos nuevos en el amplio espectro de la genética. La deriva génica es el proceso de los cambios aleatorios a la frecuencia de los alelos de una población a través de las generaciones. En el caso y ejemplo de las mariposas, la deriva génica favorece al azar una de las variantes del gen que codifica el color café en las alas. ¿Qué sucede con las frecuencias génicas? En los cruces entre individuos, la frecuencia alélica de una población
Si en la población inicial de mariposas la frecuencia génica de ambos alelos es la misma, con el paso del tiempo y de varias generaciones, la frecuencia dominante aumentará con respecto al alelo recesivo A minúscula. Pero, ¿cómo ocurre esto? La deriva génica afecta principalmente a poblaciones pequeñas. En estos casos, el alelo del gen no seleccionado puede incluso llegar a desaparecer con los individuos homocigotos para el carácter blanco de las alas, y únicamente quedarán entonces los individuos homocigotos de color café para las alas y los descendientes de este. Luego de varias generaciones, los alelos recesivos pueden eventualmente desaparecer y la población quedar formada por homocigotos de alas color café, siendo la frecuencia génica igual a 1 y 0 para las alas blancas. Recordemos que la deriva génica puede actuar sobre caracteres neutros que sean perjudiciales para la población. Tipos. Efecto de cuello de botella. Las frecuencias alélicas en este grupo pueden ser muy diferentes a las de la población anterior al desastre y algunos alelos podrían haber desaparecido por completo. La población más pequeña también será más susceptible a los efectos de la deriva génica durante generaciones, hasta que sus números vuelvan a la normalidad, por lo que potencialmente puede provocar la pérdida de más alelos. Si ocurre un evento de cuello de botella, una pequeña variedad aleatoria de individuos sobrevivirá al acontecimiento y pasará a través del cuello de la botella y hacia el vaso. Mientras que la gran mayoría de la población es eliminada, se queda dentro de la botella. La composición genética de los sobrevivientes es ahora la composición genética de la población. Otro tipo es el efecto fundador. Otro ejemplo extremo de deriva, que ocurre cuando un pequeño grupo de individuos se separa de una población más grande para establecer una colonia. El efecto fundador es parecido al efecto del cuello de la botella, pero ocurre mediante un mecanismo diferente: la colonización, un lugar de la catástrofe. Esto quiere decir que los alelos en la población fundadora pueden tener frecuencias distintas de las de la población original y que algunos alelos pueden haberse perdido por completo. Características. Entre muchas características de la deriva génica podemos destacar 5 muy importantes. La primera característica se refiere a que la deriva génica es un proceso aleatorio, pues se sabe que diferentes poblaciones pueden derivar de modo distinto, aunque al principio del proceso tengan el mismo tamaño poblacional y las mismas frecuencias alélicas. La segunda, por su parte, nos habla de que la deriva génica junto con la selección natural son los dos mecanismos más importantes de la sustitución alélica. Recordemos que la sustitución alélica es la proporción que se observa de un alelo específico respecto al conjunto de los que se pueden ocupar un locus determinado en la población. Otra característica importante tiene que ver con el modelo de Hardy-Weinberg, que supone el apareamiento al azar en poblaciones de tamaño infinito, puesto que las poblaciones naturales tienen un tamaño finito. En cada generación hay un muestreo al azar de las gametas para formar la generación siguiente. Esto hace que las consecuencias de los alelos fluctúen de generación en generación. En consecuencia, aparecen efectos de muestreo de una generación a la siguiente, ocurre evolución o cambio en la composición genética de la población, y los cambios en la frecuencia alélica ocurren al azar y no son adaptativos. Una cuarta característica nos dice que el proceso no continúa indefinidamente, sino que se detiene en una de dos situaciones, o bien cuando el alelo se fija, esto es llegar a ser el 100% de la población, o bien cuando se extingue, deja de existir, o sea, llega a una frecuencia de 0. Cuando esto sucede, el alelo no puede cambiar de frecuencia a menos que aparezca un nuevo alelo por mutación. La quinta y última característica dice que el resultado de la deriva suele ser la pérdida de variabilidad genética, disminuye la heterocigosidad y aumenta la homocigosidad, siendo un proceso que contrarresta la entrada de variabilidad genética por mutaciones y que conduce a la fijación o eliminación de uno de los alelos de la población. Ejemplos de deriva génica.
Los elefantes marinos de las Islas San Benito en el Océano Pacífico son consecuencia de la disminución de la variedad genética tras la pérdida de sus ejemplares cuello de botella provocados por la caza, donde según estudios recientes ha habido un declive en la población de las colonias en los últimos 25 años. Informe que el Instituto Politécnico Nacional dio en un comunicado, derivado del estudio del cambio climático y su impacto sobre la fauna marina del científico Fernando Elorriaga Verplaken. Por otro lado, las reducidas poblaciones de ajolotes en cautiverio como en la vida salvaje han dificultado la existencia de variabilidad génica tras ser una especie en peligro de extinción. Sin embargo, programas como Aviestoma han logrado reintroducir y proteger las especies. El problema ha sido la deriva génica, que supone a los ajolotes procreados de las mismas reducidas poblaciones a estar expuestos a enfermedades en su totalidad por no tener variabilidad genética suficiente. Ventajas y desventajas. Como ventajas, tenemos, cuando actúa en favor de la selección, puede disminuir la frecuencia de alelo perjudicial y alelos neutros que no le dan ventaja ni desventaja a la población. También está que la fuerza de la selección natural actúa sobre la variación genética, facilitando las combinaciones de alelos más favorables y eliminando aquellas que no lo son. La deriva génica modifica las frecuencias y produce cambios evolutivos por acontecimiento al azar, lo que da por resultado cambios en el acervo génico entre generaciones sucesivas de una población. Como desventajas, tenemos que la deriva génica puede disminuir la frecuencia o eliminar cualquier alelo de la población porque puede trabajar a favor o en contra de esta. Igualmente, hay evidencias que sugieren que los cambios en las frecuencias de alelos entre poblaciones de algunas especies no se pudieran establecer por selección natural. Pasemos a las conclusiones. A diferencia de la selección natural, la deriva génica no depende de los efectos beneficiosos o perjudiciales de un alelo. En cambio, la deriva cambia las frecuencias alélicas únicamente por el azar, al seleccionar subconjuntos aleatorios de individuos y sus gametos que produzcan la siguiente generación. Por otro lado, tenemos que todas las poblaciones experimentan deriva génica, pero las pequeñas sufren sus efectos con más fuerza. La deriva génica no toma en cuenta el valor adaptativo de un alelo para la población y puede provocar la pérdida de un alelo beneficioso o la fijación, ya sea el aumento hasta una frecuencia de 100%, de un perjudicial en la población. Como una pequeña conclusión de los efectos, tenemos que el efecto fundador y el efecto cuello de botella son cosas en las que una población pequeña se forma a partir de una más grande. A menudo, estas muestras poblacionales no representan la diversidad génica de la población original, y su tamaño reducido implica que puedan experimentar una fuerte deriva durante varias generaciones. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.